Kima Nicole. Qué bonito. Tenemos bailarinas. Y no solamente aquí, en Valencia. Luego hablamos tú y yo y me lo cuentas. Tómate nota. Salida de la prueba. Ahí están las primeras posiciones de los tirado de su grupo, Ignacio Cáceres, Raquel Ariñana, y ya lo ves. No parece. Yo creo que parece que haya menos, ¿no? Sí, ¿no? Sí, yo diría que sí. Creo que ya salen, ¿eh? Fijaros, 18 minutos, una marca muy buena, estupenda la actuación, como decimos, y sorpresa mayúscula en cuanto a la... Ahí está Marta Esteban proclamándose brillantísima ganadora de la prueba. 1, 2 y 3. Muy bien. Y Maite te entregan los trofeos, por favor, la foto, que bien lo merece esta mujer, tremendamente aplaudirle, porque está en un estado de forma excepcional, porque es un chaval humilde, porque se prepara bien para ese campeonato de España de 10K y porque le queremos agradecer a él y a todos. El aspecto solidario queda marcado en esta prueba con estos más de 10.000 euros. Una pena que algunas personas no hayan podido contestar, pero yo pido un aplauso para estas personas que trabajan luchando contra el cáncer de los niños en los hospitales. Bueno, te imagino que orgulloso, ¿no?, de ganar en la Volta a Peu, de ganar aquí en Valencia. Sí, la verdad que la primera participación en esta carrera y como me habían dicho es espectacular y muy contento de poder haber ganado. La verdad es que además lo hemos hecho con bastante holgura, ¿no? Ha sido una carrera divertida y, bueno, y que has podido competir muy bien. Sí, la verdad que contento, ha habido una distancia bastante con el segundo y bueno, también eso me hace sentirme bien y confiar para las próximas competiciones. Y además ha salido un día muy bueno, ¿no?, para correr. El día perfecto, el ambiente de la ciudad se vuelca, así que genial. Bueno, Marta, no hay mejor manera que volver a competir en Valencia que esta, ¿no?, que ganar en la Volta a Peu, ¿no? La verdad es que ya hacía tiempo que no podía competir en Valencia, bien por entrenamientos, lesiones, lo que fuera, y no he podido elegir una mejor. Hace 3 semanas acababa una maratón, no lo tenía claro por problemas en los isquios y la verdad es que estoy contentísima de haber acabado una carrera tan corta para mí en estos momentos. Y además ha sido un muy buen tiempo. Sí, hemos empezado muy rápidas Laura y yo, y cuando he visto el primer 500 digo, madre mía, digo, como así no voy a aguantar. Menos mal que luego hemos bajado el ritmo un poquito y al final ha sido una carrera muy buena, muy contenta. Una carrera bonita, ¿no?, especial, imagino, ¿no? Sí, la Volta a Peu siempre es muy especial. Yo
Hacía ya años que no la corría, pero la he corrido ya varias veces, no sé si es la tercera vez que la gano, no me acuerdo bien, que hace muchos años ya. Y la verdad es que es bonita correr por Valencia, por esas calles que siempre están llenas de coches, la ves tan grande, siempre está muy bien. Pues ya está. Bueno, Paco, una mañana perfecta para celebrar esa 37 edición 65 de la antigua de la Volta a Peu, ¿no? Sí, a ver, yo creo que hasta la meteorología se ha puesto de acuerdo con nosotros y ha sido empezar a llegar corredores aquí, y aclararse el tiempo y llegar el sol, con lo cual hemos tenido un día perfecto, efectivamente. Una mañana exitosa con más de 10.500, casi 10.500 corredores y que todos han disfrutado de Valencia y de la práctica deportiva. Sí, a ver, el circuito por un lado es el más céntrico que se puede uno imaginar en Valencia, con lo cual, como quien dice, han conquistado la calzada, pues eso, unos 10.500 corredores, al final inscritos teníamos 10.442, que es un nuevo récord, a ver si esta tendencia sigue. Teníamos una paridad más o menos igual de mujeres y de hombres, lo cual le da a esta Valencia Ciudad del Running, digamos, de nuevo un carácter especial y sobre todo muy sentimental cara a la carrera a pie. Y además también hemos tenido una mañana con éxitos deportivos, ¿no? En esa victoria de Marta Esteban y de Alberto. A ver, aquí en Valencia está claro que Cárnica Serrano es, como que dice, la cúspide de esta pirámide del running, y tanto Alberto López como Marta Esteban pues han hecho lo que podríamos llamar un carrerón. Todos sabemos que en las carreras populares pues hay unos pocos que corren por la marca y unos muchos que corren por disfrutar. Y además, Paco, también ha sido una mañana estupenda, también sin ningún tipo de incidentes, que es lo más importante. Ah, no, eso es lo más importante. Como siempre yo termino cuando a mí me dicen de animar a los corredores, siempre pido sobre todo prudencia. Y efectivamente hoy, inclusive la Cruz Roja, afortunadamente ha tenido muy pocas cosas que hacer y es de agradecer que los corredores hayan tenido esa prudencia que se les pide para poder todos irnos a casa disfrutando de lo acontecido, los organizadores, y de lo realizado por los corredores. Pues ya está, ya lo tenemos. Perfecto.